un poquito más serio, de analizar, de reflexionar lo que está pasando, o lo que pasó, o lo que sigue pasando en el mundo jurídico, obviamente muy marcado también por la realidad política. Para eso, Luca Prieto York, gracias por venir, No, gracias Mariano, de vuelta, estamos de vuelta acá, ¿no? Ya en una postura más elegante sport. Hoy es Men- viernes. Menos mal que te tengo en WhatsApp, digo, porque si no la foto, la cara no te la reconocía. Ah, no seas así. Estuviste de viaje vos también, así que. No, pero el programa sale igual, ¿eh? Ah, bueno, pero vos no estuviste, vamos a decir la verdad, la gente está del otro lado. Lo podía hacer Marcos. No, pero bueno, Marco no. No hay contrato con Marco, hay contrato con vos. Acá hay contrato, ahora, después del contrato. ¿Qué hablamos hoy? A ver. Hoy vamos a hablar de, bueno, de cara a todo el mundo, ¿no? Del tema del 2x1 y de todo el conflicto que se originó después de este fallo de la Corte. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, hay que decir cómo viene el tema. Hace un par de semanas también hubo un fallo de la Corte que venía a salvar el tema de la discusión del arresto domiciliario de los condenados por delitos durante la última dictadura militar. Y ahora la Corte dictó el fallo Miunia, en el cual le permite a Miunia aplicarse el 2x1. El 2x1 que es un beneficio que se generó durante el año 1994 y 2001, por el cual a una persona que esté en prisión preventiva, eso es importante, que esté en prisión preventiva, después del segundo año se le va a computar doble. Y bueno, Mina pidió que se le aplique ese beneficio. ¿De qué se lo acusaba él? Digo, también para meternos un poquito de lleno y hacer un repaso de lo que es este caso puntual. Bueno, puntualmente, Miuna está con Vignone, es un hecho del año 1976, donde entraron al hospital Posada, si no recuerdo mal, y bueno, y ahí se llevaron un par de gente del nosocomio a un campo de concentración que se llamaba el Chalet. Y bueno, después se le acusa de tortura y amenaza a esas personas. Cuando el 2011, ¿no? Me parece que leía por ahí que fue el año en el cual establecen la condena para él. Exacto, él fue condenado en el 2011 por el tribunal oral y después, bueno, apeló y hasta la corte, y cuando la corte del año 2013 creo que fue que le dijo que rechazó la queja y quedó firme el fallo. Pero ¿cuál es la condena puntual que tiene él? Porque no está claro, me parece, el rol de si es lesa humanidad o no, ¿no? Bueno, justamente acá es una de las discusiones que se ve en los medios y en la gente que opina en la opinión pública y en los medios, dice que Miunia está condenado por delitos de lesa humanidad. Eso no es así, él está condenado por delitos comunes. En ese momento no estaban los delitos por lesa humanidad y él está condenado por privación legítima de libertad, amenazas, torturas y todo eso agravado porque era un funcionario público, ¿no? A ver, y respecto a la situación puntual, porque mucho se habla de los delitos de lesa humanidad y el 2 por 1, digo, desde dos conceptos separados, dicen que no se aplica el 2 por 1 en este tipo de delitos. ¿Es así esto? No. Eh, el 2x1 está vigente, por más que uno no lo quiera reconocer, está vigente. Lo que sí había en el año entre 94 y en el 2001 era una ley que la impuso en su momento Zaffaroni, en la cual ya estaba en el ordenamiento jurídico. Pero el 2x1 hoy está también en el ordenamiento jurídico argentino en base a los tratados internacionales, el Pacto de Consejo de Costa Rica y el Estatuto de Roma, en el cual establece en su artículo 24, inciso segundo, la posibilidad de acogerse a este beneficio para delitos como lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. O sea, hoy por hoy también un juez podría aplicar el 2x1. Pasa que, bueno, se derogó en el 2001 esa ley, que esa ley también hay una cuestión que muchos se equivocan, dicen que por cada día de prisión preventiva se computa como doble. Se computa a partir del segundo año como doble. O sea, si la persona fue condenada a 7 años, y estuvo 4 años detenido, serían 6 años los que cumplió. A esos dos, entre el 2 y el 4, se multiplican, serían 6 y le quedará solamente un año de prisión. A ver, ¿por qué se aplica una ley que ya no está vigente? Porque justamente esta es la discusión. Si uno lee el fallo de la Corte, la discusión versa sobre el artículo 2 del Código Penal, que es la ley más benigna. Te lo resumo con un ejemplo. Esta gente, ponele en el 2076, por otro ejemplo, no tiene que ver con este caso puntual del que estamos hablando, pero si el delito que cometieron tenía 20 años, después en el 94 vino una ley que dijo que ese delito se baja a 10, y después en el 2003, 2004 vino otra ley que dijo que ese delito vuelve a estar en 20 años, por el principio de la ley penal más benigna durante la vida posterior al hecho, se tiene que aplicar la pena más benigna, el delito más benigno. Y en este caso, ellos están pidiendo acogerse al beneficio que hubo durante el 94 y el 2001
Y bueno, y la Corte ha fallado en consecuencia, por el principio del artículo 2 del Código Penal. A ver, vamos a entrar un poquito de lleno en lo que tiene que ver con el rol de la Corte, digo, los nombres propios. Te consulto por la opinión de Rosati primero. Bueno, Rosati y Rosencraft fueron, bueno, votaron con objeto non asco a favor justamente de esto y versaron toda su defensa no, todo el fundamento de su fallo en lo que hablamos recién, ¿no? El tema del 2 por 1, el tema de artículos del Código Penal y dicen, a ver, en resumidas cuentas, para que la gente lo entienda, que el fin no justifica los medios, como tantas veces uno se dice. O sea, estos son delitos y hechos aberrantes, pero el ordenamiento jurídico no puede apartarse del cumplimiento estricto de la ley y de los pactos internacionales, y si estas personas podían haber acogerse a este beneficio, se los tiene que aplicar este beneficio. Por más que sean hechos aberrantes, la ley no puede ampararse en que era un hecho aberrante para no ejercer su aplicación. Y A por ver, el otro lado, vamos, el fallo, las resoluciones, los votos de Lorenzetti y Maqueda son totalmente votos políticos. Dicen justamente todo lo contrario, eran hechos aberrantes, el ordenamiento jurídico no puede favorecer este tipo de hechos aberrantes, pero no da un fundamento jurídico, sino un fundamento político. ¿y el Congreso en todo esto? Digo, porque hubo una manifestación donde hubo mucha gente, y obviamente después de lo que tuvo que ver con la sesión en ambas cámaras, digo, ¿qué rol ocupa? Y el Congreso ocupa un rol en el cual rápidamente, en pocos días, directamente votaron una ley aclaratoria, una cosa bastante novedosa. Y bueno, a ver, la ley viene a decir, tiene 4 artículos. Uno dice que no se aplica el 2 por 1 para delitos de lesa humanidad. Está perfecto, eso no se discute, digamos, creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Pasa que, como dijimos antes, esta gente, todos los represores fueron condenados por delitos comunes. En ese momento no estaban los delitos de lesa humanidad. Eso dice el artículo de la ley. Y después dice también, aclara, como para garantizarse, que bueno, solamente se aplica para el 2 por 1 para aquellos casos que estuvo entre el año 94 y el 2001, la prisión con prisión preventiva. Que hay muy pocos casos en ese caso y creo que quedan muy pocos. Este tipo de delitos lo que tiene es que justamente estamos hablando del 2 por 1 porque son delitos que son imprescriptibles. Entonces, se está condenando a una persona hoy por un hecho del año 76. En un hecho común ya estaría más que prescripto. Y bueno, lo que sacó el Congreso a la luz de la jurisprudencia y lo mismo que dijo la Corte y a la luz del artículo 2 del Código Penal, no tiene aplicación fáctica el día de hoy, a mi criterio, ¿no? No se va a poder aplicar. Es muy difícil aplicarlo, por el principio de la ley penal más benigna. Sí, no, está claro que lo que repasabas antes. A ver, se ha expresado mucho al respecto, se ha hablado mucho, se comenta al día de hoy mucho, pero me parece que, yo digo, es complicado cuando las instituciones se expresan. Digo, en esa línea te consulto la expresión del Colegio de Abogados, digo, del CAS, y cómo lo has visto, cómo lo has planteado, digo, desde lo personal, esa sensación de la institución al Sí, respecto. el CAS y muchas otras instituciones se han acogido al repudio del fallo. A ver, el fallo jurídicamente es correcto, políticamente es una locura. O sea, no tiene cuestionamientos de lo jurídico, sí tiene cuestionamiento de lo político, ¿no? Y en esa línea el CASI se manifestó justamente como si hubiera leído los medios, por la lectura de los medios, cuando estamos hablando de juristas que tendrían que leer el fallo y ver los votos del fallo y ahí hacer un comentario y una solicitada, una comunicación con un fundamento jurídico no político. Y eso es lo que lamentablemente se ve hoy en el Colegio de Abogados de San Isidro, que hacen un comentario político criticando a la Corte de lo político cuando es una institución de carácter jurídico. Bueno, y ha pasado también en otras instituciones, digo, me Sí, parece no, por que supuesto, pero uno espera de los abogados no, ni una... hablar, por eso la pregunta sobre vos más puntual de la institución del Colegio de Abogados, pero se tocó mucho el tema desde los medios. Digo, Sí, sí. hay que reconocerlo, no lo entiendo y obviamente es un agravante en el rol que ocupa el Colegio de Abogados de San Isidro. Pero bueno, a ver, me quedo quizá con este enfoque que le das vos. En lo personal, yo lo he manifestado esta semana, digo, está mal decirlo, pero hay que celebrar, digo, lo de la Corte Suprema. Digo, que actuó en base a una situación que se desempató en los votos, digo, en la matemática, 3 contra 2, y creo que está fundada. Carreo mismo, que tiene
la, la lengua fácil para criticar cuando ve algo que está apartado. Él dijo que bueno, el fallo jurídicamente no era objetable, pero bueno, moralmente era absurdo, ¿no? Y bueno, y creemos que quizás estamos en un momento en el cual ya se está hablando de operaciones mediáticas, de que la Corte va a dictar un nuevo fallo. En base a esta nueva ley que salió del Congreso, como que la Corte dictará un nuevo fallo. Habría que verlo, habría que ver si es verdad, habría que ver si los jueces se vuelven a apartar del concepto y del fallo que tuvieron con anterioridad. Hay que ver cómo juegan y qué juego le hacen a esta nueva ley, y hay que ver si los jueces de la Corte terminan rectificándose o manteniendo el planteo que tuvieron hasta ahora. A ver, cuando hablamos del caso Micaela hace unas semanas, estaba Araceli desaparecida, yo te decía Araceli iba a estar muerta, apareció muerta. Hoy te digo, no descartes dentro de muy poquitos días la liberación de Milagro Sala. Bueno, se hablaba justamente de eso, ¿no? Digo, se viene la liberación de Milagro Sala, esto va a quedar grabado, así que voy a tener 2 aciertos sobre 2 predicciones. Obviamente la de Araceli no me jacto, pero creo que estamos en el momento donde el Poder Judicial en su conjunto en un año electoral empieza a mover las cartas, digo, no es menor. Acá hay una cuestión que hay que resaltarlo, ¿no? Este fallo ocurrió, como también dijo Carrió, producto de que faltó, esta ley se tenía que haber dictado antes. Si esta ley se dictaba antes de que las personas sean condenadas, o sea, Carrió dijo, hubo 12 años en los cuales se podía haber dictado esa ley. En realidad no hubo 12, hubo más de 12 años. Es culpa del kirchnerismo, 23 está claro. Hubo 23 años de que se puede haber dictado esta ley y no se dictó durante sus últimos 23 años y se dicta ahora. El dictado de ahora es nulo, prácticamente, a mi criterio. Pero bueno, hoy no es culpa de la justicia. La justicia aplica las leyes. Falló el Congreso en esta ley hacerla de los últimos 23 años y bueno, ahora está con una ley aclaratoria que no tiene ninguna validez. Insisto, celebro lo de la Corte, pero no podemos dejar de entender e interpretar que es un juego político. Digo, la justicia en este momento está ocupando en el electoral un rol político. Algunas cosas le saldrán bien, otras cosas le saldrán mal. La liberación a Milagro Sala, que es inminente, juega también una ficha política. Este fallo juega una ficha política también. Y bueno, justamente dicen eso, que se quejan los otros jueces de la Corte que Lorenzetti como presidente puso el tema en el día. Bueno, entonces, es que a ver, justamente... Ahí donde está, y él votó en contra, entonces los expuso a los otros jueces. Es el nombre propio que hay que atender, digo, vos hablabas de Carrió, está clara esa manifestación que se plantea desde el rol de la Corte. Uno le puede gustar más o menos esto, pero la realidad, digo, es inevitable. Y creo que el problema que tenemos, y que se ve justamente en esto, es el consumo que hacemos de los temas de la justicia, del Poder Judicial e incluso de la Corte. Porque si uno lo analiza y entiende que es un aspecto político también el que ocupa la Corte misma, y quizá pueda entender también todas estas situaciones que se están atravesando. Digo, no es casualidad que haya surgido esto después de tanto tiempo. Sí, yo creo que acá hay 2 cosas que diferenciar. Los políticos que son Lorenzetti y Maqueda votaron en contra. Los expusieron a los técnicos, que son Rosenkraft, Rosati y Jaito Nolasco. Ellos actuaron con un criterio técnico y fallaron. Ahí está la jugada más que clara. Pero, a ver, por eso digo, no sé a dónde está el fallaron. Fallaron con esta resolución, digamos, no en el sentido del fallo, sino dictaron una sentencia de acuerdo a un ordenamiento jurídico. No apartándose del ordenamiento jurídico y no haciendo más que apreciaciones jurídicas, no políticas. También fallaron desde el contexto, desde lo jurídico, los tipos tienen el respaldo de lo que hicieron. Exactamente. Pero bueno, a ver, me parece que tenemos que empezar a entender eso, e insisto, espero que dentro de poquitas semanas estemos analizando también desde lo jurídico todo el proceso del cual estuvo privada de la libertad Milagro Sala, porque es inminente. Yo creo que a más tardar en un mes está fuera. Vamos a ver. ¿Tenés alguna duda vos? Vamos a ver por cuánto tiempo, ¿no? Porque hay que ver, tiene ya condenas Milagro Salas. Bueno, hay que ver si no aparece un juicio rápido que le hacen y termina volviendo la condena en efectivo. Esto es tan así que... Bueno, está bien. Sí. Si empezamos a jugar toda la ficha y sí, Milagro tiene Sala tantas causas que si es condenar perpetua. Una causa más, difícilmente va a quedar detenida, en libertad. Pero bueno, el partido judicial empieza también a hacer esto en año electoral. Está bien. ¿Tendrá que ver el tema del traspaso también? Puede ser, digo, se pueden analizar varias cuestiones. Lo que digo es que tenemos que atender los temas en su totalidad y no hacer un recorte. Igual yo respeto, digo, la lectura que cada uno quiera hacer al respecto, y después las otras consecuencias que son obvias. La imagen, por ejemplo, de la plaza creo que es interesante, y después lo que no es obvio es la lectura de un gobierno el cual
llega siempre tarde a estos temas, digo, no sé si por casualidad o por voluntad, pero siempre tarde. El subsecretario de Derechos Humanos dijo que hay que respetar las instituciones, ¿no? Después del fallo de la Corte. Y después, bueno, después salió el gobierno a decir, y la gobernadora a decir que para delito de lesa humanidad no se puede aplicar el 2 por 1. Eso estamos totalmente, todos de acuerdo. El tema está que ellos no fueron condenados por delito de lesa humanidad. O sea, también hay una falta de desinformación y una comunicación de lo que dicen los funcionarios, ¿no? Difícil, y más en este año. ¿Algo más? No, nada más, Breno. Gracias, estimado, como No, siempre, un gracias a placer. vos.